De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos. Como de costumbre, sean ustedes bienvenidos a su canal, De regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a, en cierta forma, continuar con el tema que estuvimos viendo en el último video, el tema de la resurrección, pero nos compete, obviamente, las apariciones o supuestas apariciones de Jesús a Pablo. Recordemos que en el video pasado se dijo que Pablo fue la primera persona que habló del tema de la resurrección en el Nuevo Testamento. Así que vamos hoy a continuar con esta temática de el camino a Damasco. El camino a Damasco es muy importante, puesto que es como el punto de partida, es el punto de quiebre donde realmente comienza, digamos, la separación de aquel movimiento de los seguidores de Jesús a separarse del judaísmo, ya por los que vienen después de ellos, que ya comenzaron a utilizar otras creencias y otros conceptos introducidos precisamente por Pablo. Bueno, así que estamos en la posición de considerar el significado del gran evento, que fue el comienzo de la religión cristiana, la conversión de Pablo en el camino a Damasco. Fue a través de este evento que el movimiento de Jesús pasó de ser una variedad de judaísmo a una nueva religión, con una teología y con un mito distintos de los del judaísmo. Este resultado no fue inmediato, se tomó un tiempo y ni siquiera ocurrió en la mente de Pablo, mucho menos en la mente de Jesús. Ya Jesús había muerto y ni siquiera se imaginó él que iba a surgir un movimiento como tal. Pero fue el acontecimiento de Damasco que proporcionó el germen de todos los desarrollos posteriores. Y vamos a comenzar entonces con el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y tenemos que decir algo. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas era un seguidor y un admirador de Pablo. Así que todo lo que está escrito en el libro de Lucas, en el libro de los Hechos, lo escribió fue Lucas, no Pablo. Y entonces todo lo que dice Pablo en el libro de los Hechos, pues realmente lo escribió fue Lucas. Y por eso vamos a ver más adelante que hay muchas inconsistencias en algunos aspectos de lo que dice Lucas respecto a Pablo y lo que dice Pablo, que de pronto él no tuvo conocimiento que iba a estar en el libro de Lucas, o sea, en el libro de los Hechos. Así que vamos a comenzar con el capítulo 9 y el versículo 1 dice: Él fue al sumo sacerdote y solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a arrestar a cualquiera que encontrara, hombre o mujer, que seguían el nuevo camino. El nuevo camino se refiere a los del camino, se referían al movimiento de los seguidores de Jesús. Y traerlos presos a Jerusalén. Eso está en Hechos 9, versículo 2. Aquí ya se presentan varios problemas. Aquí, con este primer versículo, vamos a mirar los problemas que comienzan a surgir. Primero que todo, el sumo sacerdote no tenía ninguna autoridad sobre las sinagogas que estaban fuera de la jurisdicción de Jerusalén. ¿Y por qué? Porque su jurisdicción en la ley judía se extendía solo sobre las sinagogas como tales, pero las que estaban alrededor en Jerusalén, o sea, las que tenían solo sobre la autoridad que estaban en el templo en Jerusalén. Es decir, su jurisdicción del sumo sacerdote en la ley judía se extendía solo sobre el templo en Jerusalén. Realmente las sinagogas tenían una forma más independiente de funcionar, pero el sumo sacerdote, su oficio principal era oficiar sobre los rituales del templo
en las operaciones diarias del templo. Las sinagogas que se establecieron para la oración y el estudio donde quiera que hubiera una población de judíos, tanto dentro como fuera de la Tierra Santa, no formaban parte de la organización del templo, pero estaban bajo supervisión y autoridad laica, como lo son hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, por lo tanto, no tenía derecho de enviar a sus oficiales en las sinagogas para arrestar a personas cuyas actividades él desaprobaba. Sin embargo, dentro de Judea, el sumo sacerdote podía hacer esto, no por derecho religioso, no porque la Torá se lo permitiera, sino simplemente en virtud del poder que le ha sido asignado por las fuerzas de ocupación romana. Aquí vemos que el sacerdote saduceo, sumo sacerdote saduceo, estaba también en cierto sentido al servicio de la ocupación romana. Bueno, así que fue como jefe de policía, es decir, en este sentido podemos decir que Pablo estaba actuando como un oficial de policía dentro del entorno del sumo sacerdote saduceo. Fue como un oficial de policía y no como una figura de posición religiosa, que el sumo sacerdote podía enviar oficiales tales como Saulo, y ya dijimos Saulo como un oficial de su policía, a las sinagogas para arrestar a miembros del movimiento de Jesús y transportarlos así a prisión. Como hemos visto, hizo esto no porque desaprobaba su teología, nada que ver con la teología del movimiento de Jesús, en el sentido religioso, porque el movimiento de Jesús no estaba yendo en contra de la Torá con respecto a todos los otros movimientos judíos y sectas que habían en ese momento. Pero entonces no era porque fuera por el hecho de que Jesús se hubiera proclamado Mesías o que sus seguidores estuvieran esperando su reaparición en algún momento. Entonces no era por esta razón que Saulo, en este momento que se llamaba Saulo, fue enviado a Damasco para arrestar a estos feligreses pertenecientes al movimiento de Jesús, sino más bien fue una cuestión política. La cuestión política detrás de esto era que estas personas podían representar un peligro a los ojos de Roma y podrían de pronto comenzar a surgir movimientos con un sentido separatista o agitador, etcétera, etcétera. Luego, el punto principal aquí del envío de Saulo a Damasco era de carácter político. Bueno, ahora, sin embargo, fuera de Judea, el sumo sacerdote, como dije, no tenía autoridad policial y por lo tanto es difícil entender. Esto es lo que es difícil de entender en este primer versículo del capítulo 9. Es difícil de entender cómo el sumo sacerdote podría, a través de cualquier tipo de cartas, autorizar a Saulo para arrestar a los seguidores de Jesús si estas cartas no tenían ninguna validez en Damasco. Peor aún, Damasco, en esta época, ni siquiera estaba bajo el dominio romano, habiendo sido cedida por el emperador Calígula en el año 37 de la era común, y perteneció al reino árabe independiente de Nabatea, bajo el gobierno del rey Aretas IV. Entonces, aquí vemos que Damasco era una ciudad de una provincia de Nabatea, que era un territorio completamente independiente, que no estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Así que no hay razón de por qué el sumo sacerdote saduceo de Jerusalén
iba a enviar a Saulo con cartas para arrestar a personas que eran seguidores del movimiento de Jesús. No tiene sentido. Ahora, este rey de Nabatea estaba celoso de su independencia. Difícilmente tomaría amablemente la entrada en su territorio de un emisario de la zona gobernada por los romanos de Judea, con el fin de arrestar y arrastrar ciudadanos o incluso extranjeros que estaban bajo su protección. Por el contrario, fue precisamente para escapar de la jurisdicción del sumo sacerdote y de los romanos que los seguidores de Jesús habían dejado Judea y se habían ido a ocultar en Damasco. Estaban como exiliados. Bueno, Saúl debe haber estado en una misión ilegal y clandestina para secuestrar a ciertos líderes nazarenos y traerlos de vuelta a Judea para encarcelarlos o entregarlos a las autoridades romanas. Saúl, como el oficial de policía de confianza del sumo sacerdote, fue por lo tanto enviado con una banda de mercenarios para poner fin a esta amenaza, entrando ilegalmente en Damasco y llevándose a cabecillas de la subversión, es decir, a los seguidores de Jesús. Ciertas autoridades romanas, en acuerdo con saduceos, que eran los que estaban más o menos auspiciados por los romanos, ellos tenían o temían que los seguidores de Jesús tuvieran propósitos subversivos. Así que el propósito de este envío de Saulo era puramente político. Bueno, una interesante confirmación de esta versión de los hechos se puede encontrar en los propios escritos de Pablo. Mire usted lo que dice Pablo, y aquí sí lo dice Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, versículos 32 y 33, Pablo dice: cuando yo estaba en Damasco, el comisionado del rey Aretas mantuvo la ciudad bajo observación para hacerme arrestar, y fui bajado en una canasta a través de una ventana en la pared, y así escapé de sus garras. Entonces, esto que está hablando Pablo se refiere al periodo posterior a la entrada de Pablo en Damasco, después de haber sido golpeado, o sea, de haber quedado ciego por su visión supuestamente de Jesús, curado por Ananías y convertido en público defensor de Jesús. Pero el relato del mismo evento en Hechos presenta otra historia. Entonces, vamos a ver que en Hechos se relata que Saulo tuvo que escapar porque los judíos lo perseguían. Eso es lo que dice Lucas. Pero Pablo, en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 32 y 33, Pablo mismo dice que él tuvo que escapar porque el comisionado del rey Aretas lo buscaba para arrestarlo. Bueno, y por eso en Hechos capítulo 9, versículo 22 al 25 dice lo siguiente: pero Saulo se volvió más y más enérgico y silenció a los judíos de Damasco con sus convincentes pruebas de que Jesús era el Mesías. Eso no suena lógico. ¿Por qué tenía que silenciarlos? Si los que estaban en Damasco precisamente eran los seguidores de Jesús. Ahí no tiene sentido. Luego dice: a medida que los días se acumulaban, los judíos tomaron un complot contra su vida. Dice, los judíos tomaron un complot para su vida. Esto también es un cambio del contexto y el sentido que Lucas le quiere dar aquí a los acontecimientos que se llevaron a cabo en Damasco. Porque ahora entran a culpar a los judíos, cuando, según Pablo, era el comisionado del rey Aretas que lo estaba persiguiendo. Bien,
Entonces, continuamos leyendo. A medida que los días se acumulaban, los judíos tramaron un complot contra su vida, pero sus planes se dieron a conocer a Saulo. Vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para que pudieran matarlo. Esto es increíble lo que dice Lucas. ¿Cómo era que los judíos querían matar a Pablo? No tiene sentido, cuando supuestamente él ya había sido convertido, ¿sí? Y ya había sido bautizado por Ananías, etcétera, etcétera. Entonces no tiene sentido. Ahora, los judíos que estaban en Damasco precisamente eran los seguidores del movimiento de Jesús, que se exiliaron en Damasco para evitar la persecución de parte de los saduceos y de las autoridades romanas en Jerusalén. Entonces, dice acá, vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para que pudiera matarlo. Pero sus conversos lo tomaron una noche y lo bajaron por la pared, bajándolo en una canasta. Eso dice Hechos. Pero ya vimos que en 2 Corintios 11:32, Pablo dice, cuando yo estaba en Damasco, el comisionado del rey de Aretas mantuvo la ciudad bajo observación para hacerme arrestar, y fui bajado en una canasta a través de una ventana en la pared, y así escapé de sus garras. Entonces, vemos que el mismo evento está narrado en dos formas diferentes. Una por Lucas, en el libro de los Hechos, y otra por el mismo Pablo, que está narrando el mismo hecho en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 32 y 33. Luego, no tiene sentido que haya esa contrariedad. Ahí vemos que hay algo que no está acorde con el contexto de las circunstancias y de los eventos. Bueno, entonces, pero la versión de Pablo es, por supuesto, mucho más cercana a la verdad y a los hechos reales. Pablo estaba escribiendo sus cartas desde aproximadamente el año 55 de la era común hasta aproximadamente el año 60, mientras que el libro de los Hechos no fue escrito sino hasta alrededor del año 90. Bueno, y Pablo nos dice que la razón por la cual él tuvo que escapar en secreto de Damasco fue porque el jefe de policía del rey Aretas buscaba arrestarlo. En Hechos, sin embargo, se dice que la vida de Pablo fue amenazada por los residentes judíos de Damasco, quienes objetaron la defensa de Pablo del mesianismo de Jesús. Esto no tiene piso. Esto no tiene piso. Y aquí es donde vamos a comenzar a ver que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, se enfatiza mucho la animosidad de los judíos hacia el movimiento de Jesús. Pero no hay ningún fundamento para tal cosa. Porque el movimiento de Jesús y los seguidores de Jesús no estaban siendo perseguidos por cuestiones teológicas. El hecho de que Jesús hubiera pretendido ser el Mesías no era nada extraño dentro del contexto de los acontecimientos del primer siglo. Esperaban un Mesías, y hubo Mesías antes de Jesús, y hubo Mesías después de Jesús. Entonces, no hay razón para que los mismos judíos persiguieran a los seguidores de Jesús, y mucho menos a los fariseos. ¿Por qué? Porque todos realmente estaban buscando cómo emanciparse del yugo romano. Y si el movimiento de Jesús era tenido en cuenta como un movimiento subversivo en contra de la ocupación romana, pues yo creo que las otras sectas y los otros movimientos judíos estarían muy de acuerdo con eso. Así que no tiene sentido lo que está diciendo aquí Lucas. Cuando dice, sin embargo, en Hechos se dice que la vida de Pablo fue amenazada por los residentes judíos de Damasco, quienes objetaron la defensa de Pablo del mesianismo de Jesús. No. Esto es lo más desconcertante en contraste. Es un ejemplo perfecto de cómo el cambio encontrado a lo largo de los evangelios y del libro de los Hechos
desde un relato de origen político, se convierte en un relato de origen religioso, de los eventos, que resulta en la acusación de los judíos como los villanos de la historia. Y es por eso que el tema del antisemitismo, del antijudaísmo del Nuevo Testamento comienza a verse así. Y esto se va expandiendo a medida que las historias y los sucesos van continuando. Por eso es que también en los evangelios los fariseos son los que persiguen a Jesús, pero eso no tiene sentido, porque como en una ocasión ya lo había dicho yo personalmente, que Jesús tenía más afinidad farisea y parte de los esenios, pero mucha afinidad farisea que cualquier otro movimiento. Entonces los fariseos, inclusive los fariseos lo respetaban, le decían rabí, mi maestro. Y en alguna ocasión le aconsejaron que se fuera porque lo estaban buscando para matarlo. Entonces ellos no eran enemigos de él. Luego aquí la historia está controvertida y eso es lo que estamos mirando en este momento. Si era el comisionado del rey Aretas quien buscaba arrestar a Pablo y no los judíos, es porque Pablo debe haber sido considerado culpable de alguna ofensa política. Al fin y al cabo, al gobernador de Aretas no le hubiera interesado si Pablo venía de quién venía a buscar a quién, porque no era asunto de la provincia de Nabatea. Pero cabe señalar que aquí, y algunos académicos han tratado de argumentar que el comisionado estaba actuando en nombre de los judíos, pero no había razón para que el jefe de policía Nabatea se preocupara por disputas religiosas entre los residentes judíos de Damasco. Mucho más probable es que él había descubierto que Pablo era un agente de policía del sumo sacerdote de Jerusalén y que estaba en Damasco en una misión que constituía una infracción de la soberanía nabatea. Eso sí es un hecho político. La situación debe haber sido bastante común en Damasco, que era un refugio para políticos disidentes que huyen de las zonas bajo la autoridad romana. El hecho de que Pablo hubiera renunciado a la misión a la que había sido enviado, o sea, el hecho de que el comisionado del rey Aretas se hubiera enterado de que Pablo se convirtió, a él eso no le interesaba. Entonces, dice aquí, el hecho de que Pablo hubiera renunciado a la misión a la que había sido enviado, no habría sido creído por el comisionado, quien consideraría la conversión de Pablo simplemente como una fachada para un agente encubierto. El comisionado del rey Aretas, por lo tanto, habría actuado con prontitud sobre la información recibida sobre la actividad de Pablo. Pablo tuvo que batirse en una precipitada retirada de Damasco para evitar ser arrestado por el comisionado del rey Aretas. Ahora, los judíos de Damasco no habrían tenido nada en contra de Pablo solo porque se había convertido a la creencia de que Jesús era el Mesías. Eso no tenía nada de extraño ni de extraordinario. Pablo, en este periodo temprano de su conversión, aún no había formulado sus puntos de vista nuevos y heréticos sobre el estado divino de Jesús y el rechazo de la Torá, por lo que sería considerado como simplemente otro seguidor de Jesús. Y los nazarenos en Damasco serían considerados con simpatía por todos los judíos como un partido patriótico que trabajaba para la liberación de la patria judía. No había judíos en Damasco
que simpatizaría con las opiniones colaboracionistas del sumo sacerdote, porque no habría ningún partido prorromano entre los judíos que vivían en una ciudad que había sido removida del Imperio Romano. Así que el libro de los Hechos, sin embargo, habiendo transformado a Saulo, lo transformó de un agente de policía del sumo sacerdocio, lo transformó en un fariseo fanático. Ahí mismo, dentro de este mismo evento, ya lo volvió enemigo y perseguidor de los seguidores de Jesús. Y aquí tiene que representar su misión a Damasco como un hecho religioso y no político. Y en consecuencia, cuando Saulo se convierte al movimiento de Jesús, los judíos de Damasco se convierten en los fariseos. ¿Tan raro? En los fariseos crueles e intolerantes que se oponen a él, tal como en los evangelios, donde los fariseos son presentados como los opositores de Jesús, cosa que no es cierta. La historia no apoya ese concepto. La clara evidencia de la manipulación de los eventos demostrado por el cambio de la historia del relato, según Pablo, de lo que sucedió, como él lo dice en 2 Corintios 11, con lo que se da en el libro de los Hechos, debe alertarnos a un proceso similar, donde quiera que los judíos sean retratados como los perseguidores de Jesús o del movimiento de Jesús. Ahora podemos volver a la experiencia de Pablo cerca de Damasco, que cambió su vida y la del mundo occidental. Hay 3 relatos de este evento en el libro de los Hechos y están en los capítulos 9, capítulo 22 y capítulo 26. Y debo decir lo siguiente: hay 3 relatos del mismo evento que son diferentes. Y lo más sorprendente de todo es que ¿por qué 3 relatos del mismo evento son diferentes, siendo que el escritor del libro de los Hechos es el mismo, Lucas? Eso plantea muchos interrogantes. Así que hay algunas dudosas inconsistencias entre los 3 relatos. Además, hay un 4º relato en el primer capítulo de Gálatas, escrito por el mismo Pablo. Bueno, podemos comenzar con el primer relato, que está en Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 31. Mientras estaba todavía en el camino y acercándose a Damasco, de repente una luz brilló desde el cielo a su alrededor. Cayó al suelo y escuchó una voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dime, Señor, dijo, ¿quién eres? La voz respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ve a la ciudad y te dirán lo que tienes que hacer. Mientras tanto, los hombres que viajaban con él se quedaron mudos. Ellos escucharon la voz, mas no vieron a nadie. Saúl se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo llevaron de la mano y lo trajeron a Damasco. Estuvo ciego durante 3 días y no comió ni bebió. Según este relato, la visión de Saúl se caracteriza por su repentina brusquedad, o sea, algo muy brusco, muy de repente. También por la presencia de una gran luz. También por la audición de una voz declarándose la voz de Jesús. Y una instrucción para ir a la ciudad para mayor información. Y obviamente ahí comienza su ceguera temporal. Según este relato, la visión de Saúl se caracteriza por su repentina brusquedad, como ya hemos dicho. Y varios de los detalles se contradicen en otros relatos. Como dije anteriormente, hay 3 relatos del mismo evento. Así, en el capítulo 22, del versículo 6 al 16,
se nos dice que los hombres que estaban con Saúl no oyeron la voz. Pero en el primer relato del capítulo 9 de los Hechos se nos dice que sí escucharon la voz. Aunque vieron la luz, y en el capítulo 26, que es otro relato del mismo evento, se nos dice que Jesús pronunció un discurso mucho más extenso, diciéndole a Saúl que lo nombraba en una misión a los gentiles. Entonces, estos tres relatos, pues, no dan mucha confiabilidad, porque nos toca quedarnos con uno como el verdadero y descartar otros dos. Y ahí estamos otra vez en el mismo juego que estuvimos cuando el tema de la resurrección. Entonces, esto se ve a través de los evangelios, donde hay cosas que realmente uno no se puede explicar, no tienen lógica, pero así es como está escrito. Bueno, entonces, según el primer relato citado anteriormente, o sea, en el capítulo 9, Jesús no dio detalles de la misión que tenía en mente para Saúl, pero le dijo que más adelante estaría informado en Damasco, donde efectivamente fue visitado por Ananías, quien curó su ceguera, lo convirtió en movimiento de Jesús por el bautismo y también le informó de su misión a los gentiles, presumiblemente. Ahora, este personaje Ananías, en el capítulo 9 es un cristiano. ¿Por qué? Porque era del movimiento de Jesús. Y si Jesús era el Cristo, o sea, el Mesías, entonces era un cristiano, que es decir, un mesiánico. Ananías en el capítulo 9 es cristiano, pero a él también se le nombra en el capítulo 22. Y ahí él es un judío piadoso, observador de la ley, o sea, ortodoxo. Y no se explica el por qué, como tal, y siendo bien hablado por todos los judíos de ese lugar, luego insta a Saulo a que se bautice. Si Ananías puede combinar ser un seguidor de Jesús con piedad judía y amistad con todos los demás judíos, ¿por qué la conversión de Saulo al cristianismo trae sobre él la enemistad de los judíos de Damasco? O sea, no tiene sentido. Aquí es donde vemos que tal Ananías era un judío de carácter ortodoxo y se convirtió al movimiento de Jesús. Y eso no era inusual. ¿Y por qué entonces aquí el hecho de que la conversión de Saulo al cristianismo trae enemistad de los judíos de Damasco? Si la mayoría de los judíos de Damasco eran los seguidores de Jesús, que estaban huyendo. A pesar de las inconsistencias anteriores en la narración, que son algo sorprendente, en el curso de un solo libro y de un solo autor, es posible reconstruir un relato inteligible de la experiencia de Saúl. Vamos aquí a relatar algo que se ha venido estudiando a través del tiempo. Algunos comentaristas han tratado de asignar una causa física a la experiencia de Saúl, como la epilepsia. Se habla mucho de que él sufría de epilepsia, pero tales explicaciones realmente no explican nada en este caso. Mucho más pertinente y mucho más importante es investigar las condiciones psicológicas para una experiencia de conversión tan rápido. ¿Cómo se convirtió tan rápido? Tan repentinamente. Ni siquiera lo pensó dos veces. Y aquí el trabajo es de un autor, William James, y otros investigadores que han demostrado que el trasfondo de tal experiencia es el yo dividido. Una cuestión psíquica. Yo, de una personalidad doble. Que es cuando una persona sensible está luchando contra grandes dificultades para lograr una unidad psíquica. Y esto puede ocurrir una experiencia de unificación de sorprendente rapidez, como es lo que pasó a Saúl o a Pablo. Después de lo cual el individuo es capaz de embarcarse en una nueva vida con propósito y energía. Es decir,
necesitaba ese tipo de shock. La propia declaración de Pablo sobre su dilema espiritual es una de las clásicas representaciones del conflicto psicológico que él tenía y del cual él sufría. ¿Por qué? Porque ha quedado algo escrito por él mismo. Eso lo vamos y tenemos que referirnos ahora al libro de los Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14, y vamos a ir hasta el capítulo 8, versículo 1. Y vamos a considerar algo que Pablo escribió, donde él se considera, él hace como una autorreflexión, él como que se ve a sí mismo, él como que nos está mostrando que realmente tiene un problema. Este problema es un problema que obviamente es un problema muy humano, muy natural, pero estamos conociendo aquí algo del sentir de Pablo en cuanto a su relación con el tema del pecado, de la obediencia. Entonces, vamos a comenzar a leer capítulo 7, versículo 14 al capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Se nos dice, por tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Pablo reconoce que la ley es buena. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Aquí Pablo nos está diciendo, nos está transmitiendo un mensaje, que es que él realmente no puede dominar el pecado. Un esclavo del pecado es una persona que no puede controlar sus acciones y constantemente o frecuentemente está transgrediendo los mandamientos. Eso es ser esclavo del pecado, porque la Torá, la ley fue dada precisamente para nosotros ser mejores personas, si obedecemos la ley, si obedecemos la Torá, y eso es lo que nuestro Creador quiere. Así que él dice que él es un esclavo del pecado. Dice, versículo 15, capítulo 7. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Todo el mundo quiere hacer lo que es correcto. Precisamente los mandamientos nos dicen qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Si yo entiendo esa parte, si yo tengo ese conocimiento, yo sé lo que debo hacer y yo sé lo que no debo hacer. Si yo lo hago o no lo hago o voy en contra de los mandamientos, ya estoy infringiendo la Torah, infringiendo la ley, cometiendo un pecado. Así que él dice que él quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo que no es bueno. ¿Qué nos está diciendo eso? Mentalmente yo quiero hacer lo bueno, pero mis sentimientos, la parte emocional me lleva a hacer otras cosas que de pronto van en contra de mi conocimiento, que me dice qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que debo hacer en cualquier circunstancia. Y a propósito, no hay nada en la Torá, no hay nada que el ser humano pueda hacer que ya no está escrito en la ley de Dios. En la Torá está escrito todo íntegro, lo que el ser humano piense hacer o no piense hacer. Así que no hay ninguna excusa, todos sabemos, y nuestra conciencia nos dice si está bien lo que vamos a hacer o si no está bien. Así que Pablo nos está diciendo aquí que él no puede controlar su comportamiento. Luego dice, en cambio hago lo que odio. Versículo 16, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena, obviamente. Si yo sé que lo que estoy haciendo no está bien, es porque yo sé qué es lo que debo hacer. Luego yo entiendo qué es lo que la ley me está diciendo qué es lo que debo hacer. Entonces, aquí viene algo que es muy controversial.
En el versículo 17 del capítulo 7 de Romanos dice: entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Aquí Pablo le está echando la culpa al pecado. Una persona no le puede echar la culpa al pecado, porque el pecado surge de una acción del ser humano. Si el ser humano no va en contra de un mandamiento, pues el pecado no está ahí. Pero el pecado se materializa en el momento en que la persona piensa o concibe una acción determinada en su mente y luego la lleva y la materializa con alguno de sus miembros de su cuerpo. Ahí el pecado ya está materializado. Entonces, el pecado que vive en Pablo, el pecado no está ahí. El pecado no se ha materializado. Entonces, si él le echa la culpa al pecado, él está tratando de evadir la responsabilidad de culpabilidad. Eso es algo que él sentía. Y eso es algo que nos dice por qué él más adelante recurrió a una figura celestial para que le ayudara a él a dominar el pecado. Pero es que eso va en contra de la escritura hebrea, porque Dios nos dio todas las herramientas para dominar el pecado. Y Dios no nos iba a dar mandamientos que no podamos cumplir. No. Bueno, versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. El ser humano, así tenga una naturaleza pecaminosa, no quiere decir que es que va a pecar o tiene que pecar. Pero todos, de una forma u otra, pecamos. Pero eso nos lleva a corregirnos, a hacer una autocorrección, controlando nuestro comportamiento. Entonces, sí tenemos herramientas en la Torá para corregir el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Luego dice en el versículo 19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Otra vez, él repite que le está echando la culpa al pecado. Entonces, él está evadiendo esa responsabilidad de culpa. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Si uno realmente ama la ley de Dios, uno debe respetar la ley. Y es que es natural que el hombre quiera desobedecer. Eso no quiere decir que yo tengo que desobedecer, no, pero es una prueba. Y más adelante vamos a mirar que nosotros, el Eterno nos creó con algo que se llama libre albedrío, y quiere decir que nosotros tenemos el poder de decisión en cuanto a un determinado acto, si lo hago o no lo hago. ¿Por qué? Porque si a mí no se me hubiera dado ese poder de decisión, ese libre albedrío, yo sería un robot. Tendría que siempre hacer lo mismo, ya sea bueno o ya sea malo. Entonces, esa es la prueba que tenemos enfrente de nosotros todos los días. Y por eso el mérito está en poder sobrepasar la prueba. Y si hemos pecado, debemos hacer un arrepentimiento, un proceso de arrepentimiento sincero, de no volver a repetir la misma acción. Y si eso podemos hacer, entonces tendremos que ir transformándonos para ser mejores personas. Continúo. El versículo 23 dice: pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Obviamente,
él se siente incapaz de dominar el pecado. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Obviamente que Pablo está equivocado completamente aquí, porque esa fue una excusa para él coger la figura de Jesús y divinizarla, hacer de ese Jesús judío, histórico, un ser divino cuya muerte fue expiatoria para perdonar pecados, cosa que va en contra de la escritura hebrea. Y Pablo necesitaba esa figura. ¿Para qué? Para él descargar su sentido de culpabilidad sobre esa figura. Entonces, él se considera un esclavo del pecado y parece que él no podía dominar el pecado, obviamente, como lo acaba de decir. Así que Pablo está diciendo que las demandas de la Torá son justas, pero que la naturaleza humana es incapaz de cumplir con esas demandas debido a la debilidad de la carne. Y por lo tanto, la Torá no es de ayuda para la humanidad por su dilema moral, ya que solo sirve para dejar en claro su inadecuación moral, porque solo la gracia de Dios puede servir. Entonces aquí es donde Pablo acude a la gracia. Entonces Pablo piensa que la gracia de Dios, que según él se manifiesta en haber enviado a Jesucristo para que muriera por los pecados de la humanidad, eso no tiene ningún fundamento en la escritura hebrea, en la misma ley que Dios nos dio. No tiene fundamento. Pero en el caso de Pablo, él está buscando esa figura porque él cree que esa figura le va a traer la salvación, así él siga pecando. Y esto es algo que permea el mundo hoy en día en general, de personas que piensan porque creen en una figura, digamos en Jesús, se van a salvar. Pero ¿qué quiere decir ese creer? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo está esa persona enfrentando su comportamiento? Si hay algo de arrepentimiento o si simplemente hace como Pablo, descansa todo en Jesús. Ahí hay algo que no está bien. Ahora, si en este caso de Pablo en su encuentro o en su camino hacia Damasco y lo que tuvo que hacer ahí, y se piensa que Pablo era fariseo, es lejos de ser un fariseo, porque un fariseo inmediatamente se hubiera acordado de que la Torá también nos da herramientas para dominar el pecado. La Torá provee una vía de expiación, de perdón, a través del sincero arrepentimiento. Y eso está muy claro en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Está muy claro, pero es algo que Pablo acude aquí, y él acude a lo que llamamos nosotros el pecado original, donde él cree que el pecado de Adán y Eva se transmite al ser humano, y el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, entonces no puede dominar el pecado, entonces el ser humano no puede hacer nada más. Pero eso no es. En el judaísmo nosotros no aceptamos, rechazamos la doctrina del pecado original, porque nadie nace con pecado. El pecado lo comete la persona. Y el hecho de que tengamos una naturaleza pecaminosa no quiere decir que tenemos que cometer pecado. Al contrario, es algo que se nos ha puesto en el camino para nosotros tener prueba de que sí somos obedientes a lo que el Eterno nos ha dejado en su Torá. El énfasis en el fariseísmo es justo lo contrario. O sea, él no podía ser un fariseo, porque un fariseo, en este caso, una persona así, una persona derrotada completamente, tenía un complejo, tenía un sentimiento psicológico por debajo, muy bajo, una autoestima muy baja.
El énfasis en el fariseísmo es justo lo contrario de ese que se encuentra en el pasaje anterior de Pablo, obvio. Que las demandas de la Torá son razonables y no más allá del poder de la naturaleza humana para cumplir, y esto es meramente la continuación del énfasis de la Biblia hebrea. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 30, y aquí el Eterno nos está diciendo algo. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, la ley, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír, para que lo escuchemos y lo hagamos. Ni está más allá del mar, para que pudieras decir: ¿quién atravesará por nosotros el mar hasta el otro lado y lo tomará para nosotros para que lo escuchemos y lo cumplamos? Mas la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14. Entonces el Eterno está diciendo que el mandamiento está a nuestro alcance. No es que no tengamos el conocimiento, lo tenemos. Entonces no podemos asumir, y si Dios nos dijo que esa ley se nos dio y que la podemos cumplir, dice, para que lo cumplas, es porque lo podemos hacer. Entonces no hay razón para pensar que hay mandamientos que no podemos cumplir o que la Torah no se puede cumplir. No hay razón para tal tipo de pensamiento. Sin embargo, si la naturaleza humana es reconocidamente frágil, la tentación es demasiado fuerte y se comete un pecado, el fariseísmo enfatiza la disponibilidad del perdón de Dios a través del arrepentimiento sincero y la reparación. Un arrepentimiento sincero tiene que ser un reconocimiento a nivel personal de que yo estoy haciendo algo que no debo hacer. Y lo primero que tengo que hacer es dejar de hacerlo, parar. Después tengo que confesar mi pecado al Padre, a nuestro Creador, confesar el pecado, hacer restitución. Si hicimos algo malo, restituir lo que llamamos el tikkun, la falta, porque alguien tuvo que haber sido perjudicado por la acción mía. Y también tengo que no volverlo a cometer. Ese sería un arrepentimiento sincero. Si una persona hace eso en el transcurso de sus días, esa persona necesariamente tiene que ir cambiando y se tiene que ir transformando. ¿Transformando en una mejor persona? Bueno, entonces, el fariseísmo enfatiza, hablamos del fariseísmo porque aquí se piensa que Pablo era fariseo. Y a propósito, si Pablo era fariseo, en este momento que estamos viendo hoy del camino a Damasco, es muy difícil pensar que él estaba también trabajando para el sacerdote saduceo. Como dije anteriormente, las diferencias entre la corriente saducea y la corriente farisea eran muy fuertes. Entonces no tiene sentido de que él fuera fariseo, puesto que está al servicio del sumo sacerdote que era saduceo. No tiene sentido. El fariseísmo enfatiza la disponibilidad del perdón de Dios a través del arrepentimiento y la reparación, para que no haya ninguna sensación de tensión insoportable porque cada mandamiento, por cada mandamiento que tiene que ser perfectamente obedecido. Como parece ser el caso de Pablo, tanto aquí como en Gálatas, él lo expresa en capítulo 3, versículo 10 al 12 en Gálatas. Por el contrario, este fariseísmo en todas partes se hace hincapié en el concepto de que la Torá puede cumplirse en varios niveles, según el estado de avance espiritual del individuo. Obviamente, no se le puede exigir a una persona que no tiene mayor conocimiento de la Torá
lo mismo que una persona que sí tiene un conocimiento completo. Entonces, obviamente que hay niveles de cumplimiento de las personas de acuerdo a su conocimiento, pero ojo con esto, el conocimiento, el desconocimiento de la Torá no es excusa para nosotros decir pecamos, pero yo no sabía. No, usted no sabía, pero igual pecó, ya sea por error o por equivocación, pero pecó. Bueno, entonces, así que hay un dualismo psicológico que se encuentra en la declaración de Pablo. Es más, es poco característico de un fariseo. O sea, una persona así no puede ser una persona fariseo. Y no es un reflejo del fariseísmo. Esto nos muestra que Pablo no pudo ser fariseo. La dicotomía en el pensamiento de Pablo entre la carne y el espíritu es un concepto dualista, una dicotomía, entre la carne y el espíritu, en el cual los males proceden de la carne, que solo puede ser redimido por un derramamiento de espíritu desde lo alto. Eso es lo que él pensaba, que necesitaba algo de lo alto. Refleja una visión de la naturaleza humana que surgió en la doctrina cristiana del pecado original. Esta doctrina se opone radicalmente al concepto farisaico de la unidad esencial de la naturaleza humana. En el pensamiento farisaico hay de hecho un conflicto en la psique humana entre dos formaciones o inclinaciones. Tenemos la buena inclinación o el Yetzer HaTov y la mala inclinación o el Yetzer Hara. Pero ninguna de estas inclinaciones se identifica con la carne o el cuerpo, y ambos son considerados igualmente humanos. En esta lucha entre las tendencias del bien y del mal, el ser humano se considera que tiene la iniciativa en sus propias manos, y no para exigir una ayuda sobrenatural. Es decir, yo tengo la decisión, yo tengo el poder de decidir si hago o no hago. Yo no necesito un poder sobrenatural para que, si yo hago el malo, descargue yo la culpa sobre esa figura. No. Entonces, por eso se nos dice que, pero de nuevo, esta instrucción solo puede obtenerse por iniciativa, por parte del ser humano, que tiene que darse a la tarea de estudiar la Torá y aplicarla a su vida. El mismo esfuerzo implicado en este proceso esencial de educación y estudio se considera como eficaz contra el poder de la inclinación al mal, o el Yetzer Hara. Por lo tanto, la aplicación de energía y esfuerzo a la vida moral es de la esencia del fariseísmo, y nada podría serle más ajeno que una desesperación moral que declara que el esfuerzo humano es inútil y que el único remedio está en la gracia ejercida por Dios. Entonces, el tema de la gracia, Dios ha tenido gracia con el ser humano desde Adán, desde la creación, con el diluvio, con los mandamientos que nos ha dado. Dios ha tenido gracia con el ser humano, ha sido muy paciente. Esa es la gracia de Dios, y la gracia de Dios se manifiesta en que cuando pecamos, Dios nos otorga tiempo para que podamos arrepentirnos y darnos cuenta de lo mal que hemos estado haciendo. Ahí está la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, la misericordia. Es uno de los caminos de Dios, de cómo Dios maneja el mundo, a través de la misericordia y a través de la justicia. Continuamos. Sin embargo, esta desesperación moral es precisamente la actitud poderosamente descrita en el relato de Pablo de su propio dilema. Además, en el pensamiento farisaico, la lucha moral se dirige no tanto a la destrucción de la inclinación al mal, como a su sublimación y redirección. Es decir, emplear las energías que iba a usar para hacer lo malo, emplearlas para hacer lo bueno. Y si yo me dedico a hacer lo bueno, pues no tengo tiempo de hacerlo mal. Así, la psicología farisaica de la moralidad de ninguna manera se hunde en un fácil optimismo sobre la naturaleza humana, pero declara que la moralidad es una lucha continua. Sin embargo, su teoría no solo unifica la psique dándole poder sobre todos sus propios procesos, sino que también declara que la psique se unifica cada vez más a medida que avanza en la lucha moral. En el polo opuesto a esto está la imagen de Pablo de la lucha moral, en que retrata a la psique como irremediablemente dividida e incapaz de progreso sin intervención
divina o sobrenatural. No hay, por lo tanto, confirmación que se encuentra en este pasaje del presunto fariseísmo de Pablo. Nada. Por el contrario, parece, según esta evidencia, haber estado en un estado espiritual completamente diferente de la del fariseísmo antes de su conversión a Jesús. Esto es un resultado al que hemos llegado también en otros contextos. Por ejemplo, en el contexto de la alianza de Pablo con el sumo sacerdote, cuando Pablo repetidamente llega a parecer tan atípico como único, parece más plausible y una hipótesis de que él no era un fariseo en absoluto. Pero si buscamos un paralelo en el análisis de Pablo de la condición humana, terminología y contenido, de la declaración de Pablo puede ser paralelo en los escritos de los conceptos gnósticos. Y Pablo tenía una inclinación a utilizar el gnosticismo dualista. Pablo está diciendo que hay dos leyes en el mundo, la ley del espíritu o la neuma y la ley de la carne, sarx. Si hay dos leyes independientes y en conflicto o sistemas de organización en el universo, está claramente implícito que hay dos fuerzas opuestas, la del espíritu y la de la carne. Esta es la doctrina característica del gnosticismo. También es una doctrina a la que los rabinos farisaicos se opusieron por completo, como la forma de idolatría o la negación de la unicidad de Dios, que era endémica en su época. Así, el desposorio de Pablo de esta filosofía muestra que no solo no era fariseo, sino que no era ni siquiera judío, porque no solo el fariseísmo, sino todas las diferentes variedades de judaísmo se oponían a este concepto dualista. Pablo seguramente sería consciente de la disponibilidad del perdón de Dios, por lo que hace referencia a esto como un factor en tal situación. Había dos métodos de salvación para los gentiles en el pensamiento fariseo, ya sea por la plena conversión al judaísmo, en cuyo caso el converso se convertiría en un judío completo y participaría en el pacto con Israel, o por adhesión a las leyes noágidas, que constituían un pacto y una Torá para los gentiles, según lo revelado por Dios a Noé, el patriarca de los gentiles. Así que Pablo se identifica a sí mismo completamente con la situación que describe, que no puede ser considerado como un fariseo empatizando con los gentiles, sino que debe ser reconocido como un gentil, él mismo, es decir, como un gentil convertido al judaísmo que ha fracasado en su búsqueda y ha entrado en un estado de desesperación porque solo alguna revolución psicológica puede rescatarlo. Este era el sentir de Pablo y por eso es que estamos diciendo que él tuvo esta visión porque ni siquiera vio a Jesús. Jesús no se le apareció en una forma tangible o real, sino que escuchó una voz. Entonces, esto nos deja mucho de qué pensar. Esto arroja luz sobre los pasajes en las cartas de Pablo en las que Pablo en realidad habla de sí mismo como un gentil por el uso de nosotros, para comprender tanto a sí mismo como a los gentiles. Si seguimos entonces el relato ebionita, y ya se había hecho, yo había hecho un video sobre la relación de los ebionitas, o cómo los ebionitas, que fueron de los primeros seguidores de Jesús después de su muerte, fieles judíos a las directrices de Jesús, cómo ellos veían las enseñanzas de Pablo, y ellos rechazaban las enseñanzas de Pablo, los ebionitas, y ellos mismos decían que ellos tenían un escrito de Mateo en hebreo, y que en ese Mateo en hebreo no había ningún concepto de nacimiento virginal, ni nada de eso. Esos eran los ebionitas, y por eso ellos rechazan los escritos de Pablo. Así que es importante, eso está en el primer video que yo hice. Bueno, entonces, si seguimos el relato ebionita de Pablo como un converso al judaísmo, podemos rastrear los eventos biográficos que llevaron al camino de Damasco. Al convertirse al judaísmo, adoptó el nombre hebreo Saúl, que era el nombre del
el malogrado rey de Israel que vino de la tribu de Benjamín. Probablemente fue por esta razón que Pablo más tarde inventó para sí mismo una descendencia genealógica de la tribu de Benjamín, según Romanos 11.1 y Filipenses 3.5. Da la casualidad de que era imposible para cualquier judío en ese momento describirse a sí mismo con veracidad como de la tribu de Benjamín. Si bien es cierto que parte de la tribu de Benjamín sobrevivió en Palestina después de la deportación de las 10 tribus por Salmanasar de Asiria, los benjaminitas más tarde se casaron con la tribu de Judá, hasta tal punto que perdieron su identidad separada y todo se convirtió en Judá. Todos se convirtieron en judíos. Yehudí. Solo los levitas, la tribu sacerdotal y esta sección de los levitas llamados los Kohanim o sacerdotes, fueron los descendientes de Aarón, conservaron su identidad porque necesitaban hacerlo por razones del culto en el templo. Entonces, no había ninguna razón para que Pablo dijera que él era benjaminita, porque en esa época no importaba, no había ninguna diferencia. Ya las tribus estaban muy mezcladas. Entonces, obviamente que no tiene razón para él haber dicho eso. Así que todos los demás judíos eran simplemente conocidos como israelitas, con fines de culto, con el propósito religioso, ya sea benjaminitas o judíos, para que hubiera motivo de mantener una distinción. No había razón de mantener una distinción. Ahora, ¿cómo se llamaba Saulo antes de convertirse al judaísmo? Eso probablemente era algún nombre griego, como Solón, que sonaba algo así como Saúl, o al menos tenía la misma letra inicial. El nombre gentil ciertamente no era Pablo, porque este nombre fue adoptado por él por primera vez más tarde en su carrera como cristiano. Según los ebionitas, los padres de Saúl eran gentiles que no se habían convertido al judaísmo. Saúl mismo fue el primero de su familia en convertirse. Sin embargo, es muy posible que los padres eran semiconversos, del tipo conocido como temerosos de Dios. Pero quiero dejar hasta ahí por hoy y quiero hacer una última anotación en cuanto al tema del pecado original. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20 se nos dice que los hijos no heredan el pecado de los padres, ni los padres el pecado de los hijos, y que cada individuo será responsable por su pecado. Eso está en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Además, el arrepentimiento es la forma de expiación dentro del judaísmo. Igual, también está para los gentiles, para las personas no judías, y está en el libro de Jonás, está el mejor ejemplo de que Dios perdona a una persona que se arrepiente. Y el libro de Jonás nos muestra que Dios iba a destruir a Nínive, pero todo el pueblo se arrepintió, hicieron un acto de contrición y fueron perdonados. Entonces, esa es la forma como Dios actúa. Bueno, vamos a terminar por hoy. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes, los que quieren estudiar y ahondar en estos temas. En la próxima presentación podemos continuar con este tema de la conversión de Saulo a Pablo y podemos mirar algunos otros aspectos del libro de los Hechos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus comentarios. Quedamos atentos a una nueva presentación. Shalom.